Queridos amigos, luego de un breve receso, me complace volver a darles la bienvenida a su programa Conociendo el Derecho Penal, siempre aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Un tema que resulta siempre interesante, preocupante a la vez para la población, es el destino que finalmente tienen quienes son declarados culpables de un delito y a los cuales corresponde aplicar una pena. Como habíamos señalado en uno de nuestros primeros programas, la pena viene a ser la privación o restricción de derechos del condenado que pueden involucrar su libertad de tránsito, su patrimonio, y de hecho, en nuestro Código Penal, la pena privativa de la libertad es la que se aplica y considera legalmente con mayor frecuencia para los delitos. Por tanto, ¿cómo es que los jueces llegan a decidir la calidad y la extensión de una pena, de un castigo que imponen a nombre de la nación a quien cometió un hecho delictivo? Para abordar esta temática tan compleja, tan trascendente para el Poder Judicial, que es el que tiene justamente a través de sus jueces penales la grave responsabilidad de aplicar estas sanciones, nos complace presentar al profesor chileno Juan Pablo Mañalich Raffo, quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Chile y que gentilmente, haciendo un alto a una visita académica que realiza a nuestra ciudad, nos acompaña en esta sesión. A él, pues, le damos la bienvenida y le volvemos a plantear la pregunta: ¿cómo es que hacen los jueces para decidir las penas y aplicarlas a quien ha cometido un delito? Comparto la premisa planteada al comienzo en el sentido de que la preocupación por lo que ocurre en relación con un condenado una vez que es declarada la correspondiente sentencia condenatoria debería ser foco de atención principal para cualquier persona interesada en los problemas jurídico-penales, porque lo que ocurre de ahí en adelante, podríamos decir, es realmente el meollo del ámbito jurídico del cual nos ocupamos cuando nos interesamos en el derecho penal. Y lo digo porque creo que en general en la doctrina penal hispanoamericana ha habido una cierta tendencia, que quizás está en proceso de reversión, a atender el conjunto de problemas que asociamos a la así llamada determinación de la pena. Y creo que eso da cuenta de quizás una deuda intelectual que la doctrina especializada, lo digo pensando sobre todo en mi país también, tiene respecto del fenómeno. Sobre esa base, a mí me parece que puede ser útil asumir quizás una distinción inicial entre lo que podríamos llamar determinación de la pena en sentido amplio por un lado y determinación de la pena en sentido estricto por otro. Cuando pensamos en la determinación de la pena en el primer sentido, en sentido amplio, yo diría tenemos que incorporar la propia decisión legislativa que se plasma en la formulación de la correspondiente norma de sanción que fija lo que en nuestra tradición jurídica a veces llamamos el marco penal abstracto, ¿no? Si la determinación de la pena en estos términos se encuentra sometida al principio de legalidad que está consagrado en la generalidad de nuestras constituciones y códigos penales, entonces creo que tiene importancia sentar esa premisa inicial, en el sentido que a lo menos la fijación del marco penal en abstracto es algo que en términos de determinación le corresponde al legislador. Lo que usualmente llamamos, sin embargo, determinación de la pena suele quedar definido en términos más estrictos y usualmente se configura en términos del proceso complejo, intrincado, que produce una transformación de ese marco penal en abstracto fijado por la ley hasta la
individualización de la pena exacta que es impuesta sobre la persona respecto de quien recae la decisión de condena. Y por lo tanto me parece que si tomamos esta noción más estricta de determinación de la pena, las preguntas que vale la pena considerar son sobre todo preguntas, yo diría, que responden a dos órdenes de variables, ¿no? La primera es, bueno, ¿a qué órgano u órganos corresponde fijar los criterios que definen cómo han de ser llevados a cabo los pasos en esta transformación ya caracterizada por un lado? ¿Y cuáles son los factores a los cuales la respectiva regulación, en su caso también complementada por desarrollos jurisprudenciales, presta atención para que esos pasos sean dados? Yo diría, y esta sería la premisa sustantiva que yo me atrevería a proponer, mirando la medida de culpabilidad que se refleja en el hecho punible por el cual la persona resulta condenada. Yo creo que, puesto muy en general y por supuesto haciendo abstracción de particularidades que diferentes códigos penales exhiben a este respecto, el desafío para un diseño del proceso de determinación de la pena, bajo lo que yo me atrevería a caracterizar como un modelo de derecho penal prima facie legítimo, tiene que hacer de la cuantificación de la medida de culpabilidad por el hecho el factor esencial. Y yo lo diría incluso en términos tales de que en las diferentes fases que exhibe este proceso, de acuerdo con la regulación aplicable, ese sea el factor controlador. Muy importante su explicación inicial. Podemos rescatar de ella tres ideas, creo yo, esenciales. En primer lugar, la pena aparece regulada en la ley y debe transformarse en un castigo específico para quien realizó un delito, fue sometido a un proceso y ha sido declarado culpable de esa conducta ilícita. Entonces, la determinación judicial de la pena, tal como lo ha explicado, involucra un procedimiento donde hay secuencias y competencias. Por un lado está, como ha señalado, la colocación en el Código Penal, junto a cada delito, de la pena como una tarea que hace el legislador representando al pueblo, a la nación, y por otro lado, el trabajo ya analítico, detallado del juez para convertir eso en una realidad concreta que recae como sanción al autor culpable o partícipe del hecho punible. Entonces, hay también criterios que deben de ser apreciados. Nos ha mencionado usted la culpabilidad, ¿no? La intensidad de reproche que cabe formularle a quien realizó este hecho, se constituye en un componente esencial. Mirar justamente la gravedad potencial del delito, la intensidad de ese reproche o culpabilidad, van a servirle al juez para poder desarrollar en torno al caso una decisión que implique aplicar una pena. ¿Qué aspectos considera usted deben ser además tomados en cuenta, por ejemplo, en la experiencia chilena? En relación con el primero de los dos puntos que yo planteaba, que yo creo que han sido muy adecuadamente reproducidos en su planteamiento del asunto, yo diría que algo que tiene que ser mirado con especial cuidado es, una vez que identificamos cuál es la penalidad en abstracto que el legislador ha asociado a la respectiva forma de comportamiento punible, ¿a quién corresponde la decisión sobre cómo han de desarrollarse cada uno de los pasos
encaminados a transformar esa penalidad en abstracto en lo que podemos llamar una penalidad en concreto, o sea, una pena exacta, ¿no? Susceptible de ser impuesta como consecuencia de la decisión de condena. Y mirando la práctica chilena, yo tengo la impresión de que a veces existe una tendencia que yo considero problemática en cuanto a asumir sin más que todo lo que ocurre una vez que hemos constatado que el legislador ha fijado en abstracto tal o cual marco penal, corresponde a lo que debiésemos caracterizar como determinación judicial de la pena. Yo creo que esta es una cuestión que depende estrictamente de cuál sea la fisonomía del correspondiente Código Penal. Mirando el Código Penal chileno todavía en vigor, ¿no?, cuyas reglas de determinación de la pena datan de su entrada en vigencia en el año 1875, o sea, un código que ya tiene cierta edad, ¿no? A mí me parece que hay un conjunto de fases que son posteriores a la identificación de ese marco penal en abstracto, que en rigor deberían seguir siendo consideradas componentes de la fase de determinación legal de la pena. Por ejemplo, si tomamos en cuenta cuáles son las reglas plasmadas en determinados artículos del Código Penal chileno que confieren relevancia básicamente a dos variables. Primero, la relativa al carácter consumado, frustrado o tentado del respectivo hecho punible por el cual se pronuncia la decisión de condena, y dos, la forma de intervención en el hecho punible que cabe a la persona que resulta condenado, ¿no?, como autor, como cómplice, etc. Esos son factores a los que la regulación plasmada en el Código Penal chileno atribuye importancia en términos tales de que en atención a esas variables hay algunas decisiones de alteración del marco penal en abstracto fijado en la parte especial que resultan, en mi opinión, definidas por el propio legislador. Por lo tanto, yo pienso que en sentido estricto, cuando estamos prestando atención a esos factores, aún no entramos en términos de la regulación penal chilena en fase de determinación judicial de la pena. Y probablemente desde ese mismo punto de vista, la cuestión que resulta más incierta y con toda seguridad más significativa para la práctica judicial en Chile se refiere a el estatus que desde ese mismo punto de vista, insisto, corresponde a las reglas que le atribuyen relevancia a lo que denominamos tradicionalmente circunstancias modificatorias de responsabilidad, o sea, circunstancias agravantes o atenuantes. A mi parecer existe todavía en la praxis judicial chilena un grado considerable de falta de claridad acerca de en qué contexto la manera en que la regulación hace referencia a la operatividad de circunstancias agravantes y atenuantes se corresponde todavía con lo que yo me atrevería a decir una fase de concreción legal del marco, en el cual en rigor la competencia todavía está en manos del legislador y lo que debe hacer el tribunal es simplemente actualizar esa decisión legislativa, y a partir de qué momento, más precisamente en qué nivel de análisis, la consideración de esas circunstancias deviene propiamente un aspecto del proceso de determinación judicial de la pena. Y eso es algo que, mirando algunas particularidades de la regulación procesal penal chilena, tiene mucha significación desde el punto de vista de cómo eventualmente cabe construir una impugnación de una decisión judicial que otorgue o no otorgue significación penológica a esas circunstancias, ¿no? Existe en Chile, y quizás esta sea una particularidad que puede ser de interés para los auditores, una tendencia a asumir que los tribunales de instancia tienen una prerrogativa de decisión prácticamente discrecional a la hora de entender configuradas tales y cuales circunstancias atenuantes y agravantes, en términos tales que la práctica de nuestra propia Corte Suprema es bastante reacia a reconocer la existencia de un posible error de derecho que pudiera involucrar un vicio de nulidad, ¿no? O en la terminología de nuestro Código de Procedimiento Penal más antiguo, ya derogado, casación, ¿no? En razón de haberse eventualmente aplicado erróneamente tal o cual regla que le confiere relevancia a esa circunstancia.
Y a mí me parece que eso compromete muy sensiblemente digamos, el control de juridicidad del proceso de determinación de la pena, porque en mi parecer, digamos, esto podría ser objeto de análisis más pormenorizado, eso tiende a inmunizar frente a la posibilidad de un control recursivo la decisión sustantiva que adopta el tribunal de instancia. Y ese es un problema que yo creo que es muy fácil de advertir en nuestra práctica judicial. La determinación judicial de la pena, entonces, es una tarea que comparte el legislador y los jueces. El legislador diseñando en la ley la extensión potencial del castigo que se aplicará al autor o partícipe de un delito. El juez realizando un ejercicio complejo que debe de terminar señalando en una condena la pena en concreto que deberá cumplir el autor o partícipe del delito. Sobre los detalles de cómo funciona este procedimiento, cuál es la experiencia chilena en esta materia, volveremos luego de unos anuncios. De hecho, las variantes, los modelos son diferentes en la forma como los códigos han diseñado este sistema de reglas, de normas, de procedimientos que llevan a la determinación judicial de la pena. Quizás importante retomar algunas ideas que nos permitan construir de manera más gráfica toda esta técnica compleja que está detrás de estas reglas. De hecho, el Código Penal peruano tiene regulado el delito de homicidio, el matar a otra persona, con un marco legal de posibilidad de pena. Dice que se le castigará con no menos de 6 ni mayor de 20 años. Pero luego de que la persona que mató a otro sea declarada culpable, empezará la tarea del juez de buscar, dentro de ese espacio de 6 a 20 años, cuál será la sanción que corresponde, en el caso, aplicarle a este autor de homicidio. Y allí, como ha señalado nuestro invitado, entran un conjunto de reglas complicadas en su explicación y construcción, pero que podríamos calificar, buscan en primer lugar analizar lo que ocurrió y en función a indicadores que marcan mayor o menor gravedad en las legislaciones, pues van orientando al juez hacia los 20, hacia los 6 o hacia un nivel intermedio entre esos dos componentes de la pena prevista para el homicidio. Es pues un trabajo complicado el que tienen que hacer los jueces y que en nuestro país ha tenido que transitar por experiencias legislativas que han ido reformando este quehacer hasta llegar a un modelo que tenemos en aplicación desde hace muy poco tiempo y que para muchos es quizás menos complicado. Interesante conocer, ¿no?, que en Chile se mantiene todavía un sistema de determinación judicial de la pena basado en modelos del siglo, de hace casi 2 siglos, ¿no?, y que era muy similar a lo que ocurría con el Perú en el Código de 1863, muy complicado, los grados, los subgrados, modelo español, ¿no? Sin embargo, nos ha hecho mención de que esas magnitudes que aparecen en la ley pueden encontrar la necesidad de una reforma en sus alcances por sucesos que también son referidos por el legislador a través de reglas. Se mencionó la tentativa, ¿no? Esto es, ¿qué ocurre cuando Pedro, que quiso matar a José y disparó contra él, sencillamente no le ocasionó la muerte? Los 6 a 20 años ya resultan un poco desproporcionados porque parten de la constatación de una muerte que no ocurrió.
Y allí donde la tentativa aparece para disminuir ese espacio en función a magnitudes que los códigos construyen de manera diferente. En el caso del Perú, por ejemplo, estos casos de tentativa tienen pues en el juez una posibilidad también discrecional de disminuir muy por debajo del mínimo que en mi ejemplo era de 6 años. ¿Qué problemas considera usted en la práctica del trabajo de los jueces chilenos se da para justificar la decisión tomada? Aquí hemos tenido problemas muy serios en el Perú por la falta de justificación en la sentencia del resultado de la pena concreta aplicada. ¿Qué ocurre en Chile? Esa es una pregunta de la mayor importancia, me parece, teniendo a la vista la situación judicial chilena. Yo diría que hay a lo menos 2 problemas que valdría la pena destacar. Por un lado, yo diría que si uno, para ofrecer el correlato no chileno del ejemplo que usted ofrecía en relación con el marco de penalidad previsto para el homicidio, ¿no? Simple. Dejando de lado el asesinato o homicidio calificado, en Chile actualmente la pena en abstracto prevista para un homicidio consumado imputable a título de autoría es de presidio de 10 años y un día a 15 años, ¿no? Lo que la ley nuestra llama presidio mayor en su grado medio. Ese es un marco un poco más estrecho que el que muestra el Código Penal peruano, pero yo diría que una dificultad que la regulación vigente en Chile en general, no solo para el homicidio, simplemente lo estoy ejemplificando, presenta es que eventualmente la distancia que pueda terminar existiendo entre la determinación en abstracto de esa penalidad legalmente establecida y la pena que en concreto termine siendo impuesta sobre alguien que fuera condenado como autor de un homicidio consumado es demasiado significativa. Básicamente, primero por la incidencia que pueden tener las circunstancias modificatorias que eventualmente concurran, pero fundamentalmente también porque un aspecto al que no me he referido todavía del proceso de determinación de la pena bajo el derecho chileno vigente que merece especial atención consiste en cómo, bajo ciertas condiciones, una pena, pensemos una pena privativa de libertad como la que podría ser impuesta sobre quien fuera condenado como autor de homicidio, puede terminar siendo, en el contexto del pronunciamiento de la misma sentencia que imponga esa pena, sustituida o reemplazada por una pena que la ley vigente denomina, valga la redundancia, sustitutiva. Por ejemplo, una pena de libertad vigilada o de libertad vigilada intensiva que se traduce en someter a la persona del condenado a una cierta forma de control, pero que se traduce en la falta de materialización de la privación de libertad, ¿no? Entonces, mi impresión es que desde el punto de vista de las intuiciones de la ciudadanía, cuando se hace público que una persona ha sido condenada como autor de un homicidio consumado, que ha recibido nominalmente la imposición de una pena privativa de libertad, supongamos que fuese de 5 años, ¿no? Con reducción de 2 a partir del fijado en abstracto por la ley por el juego de determinadas circunstancias atenuantes, por ejemplo, ¿no? Que el tribunal hubiese ponderado de tal o cual manera. Y que eso entonces da pie a que esa pena pueda verse inmediatamente subrogada por una pena sustitutiva, genera en, yo diría, la población la impresión de que esa es nada más que una maniobra intrincada para producir impunidad. No estoy diciendo que esa sea necesariamente la descripción adecuada de lo que ahí está ocurriendo, pero la percepción que eso genera, yo creo que contribuye a explicar, a lo menos en parte, las demandas punitivistas que uno está observando en la sociedad chilena, que creo no son endémicas del caso chileno en lo absoluto.
esa sería una cuestión, yo creo, a la que hay que prestar atención. Y la otra tiene que ver, quizás, vinculándolo con el punto inmediatamente anterior, con cómo la legislación reacciona de manera muchas veces irreflexiva a la insatisfacción de esas demandas de punición que surgen en la sociedad, ¿no? Y eso se traduce en que ya en la definición de la penalidad en abstracto que le corresponde soberanamente al legislador, uno se encuentre con a veces muestras muy crasas de falta de proporcionalidad relativa u ordinal, como está en boga caracterizarla, en términos tales de que, por ejemplo, tratándose de determinados hechos punibles que consisten en formas de robo en sentido amplio o en sentido estricto, la ley vigente, el propio Código Penal, prevé que la reducción de pena que como regla generalísima el Código Penal asocia a la frustración y a la tentativa en comparación con el respectivo delito consumado, deja de tener aplicación tratándose de hechos punibles de estas características, lo cual se traduce en que una distinción que por lo general, de acuerdo con las propias valoraciones del Código Penal chileno, tiene importancia penológica, saber la distinción entre si el hecho llegó a consumarse o no, tratándose de una cierta clase de hechos punibles, pierde relevancia. Entonces la pregunta es, ¿por qué un homicidio tentado queda legalmente asociado a un marco de penalidad más bajo que un homicidio consumado, pero no ha sido un robo con violencia o intimidación tentado en comparación con un robo con violencia o intimidación consumado? Yo creo que eso erosiona en último término la claridad con la que la legislación penal, en cuanto judicialmente aplicada, transmite ciertas valoraciones y en último término genera la impresión, yo pienso fundada en parte al menos, de que la graduación de las penas bajo el respectivo Código Penal, tal como este es aplicado por los tribunales, no obedece a parámetros mínimos de racionalidad, y yo creo que hay ciertas pulsiones que yo creo son punitivistas que uno puede percibir en el seno de la sociedad chilena actual, que a lo menos en parte se explican por esa dificultad. Efectivamente, también en el Perú, la población ha mostrado en más de una ocasión una actitud de frustración frente al resultado punitivo, esto es a la pena aplicada, en función a entender que no se ha hecho justicia, que efectivamente frente a delitos menos representativos de una sanción severa, como pueden ser los hurtos o los robos, se colocan estándares o marcos de penalidad más severos que los del homicidio. Entonces resulta efectivamente un mensaje poco claro para la población. Pero algo que es importante, que lo ha mencionado, es que mucho depende de la decisión que marque la extensión de la pena que se aplique, la presencia de circunstancias, es decir, de indicadores que tratan de reflejar la realidad objetiva o subjetiva que se dio en la realización del delito. Esto es, si se emplearon armas, si intervinieron varias personas, si se realizó de noche, si hubo una motivación altruista, positiva en el autor cuando realizó el delito. Todo eso pasa a ser valorado por el juez para ir construyendo ese resultado punitivo y justificarlo en una sentencia. También es una realidad en el Perú lo que ha mencionado, el fenómeno de la inseguridad ciudadana, el incremento en la tasa de victimización, esto es mayor riesgo de ser víctima de un delito, conlleva a que haya presiones de los sectores que se ven afectados por esta inseguridad para que cada vez haya una respuesta punitiva, más drástica, más severa, y eso, como lo ha señalado nuestro invitado, acaba distorsionando las diferencias entre la relevancia de las distintas conductas delictivas. Y a veces conductas, como el caso del homicidio, que tiene una pena de 6 a 20 años,
resultan no explicables cuando un robo con agravantes tiene un mínimo de 12 a 20 y puede llegar hasta la cadena perpetua. Esto es la pena privativa de libertad más severa que tiene nuestro ordenamiento legal. De hecho, es un tema muy importante. Ya podemos señalar que la determinación judicial de la pena es, pues, la tarea esencial de la judicatura penal. A través de ella se va a manifestar, sobre todo, una comunicación de justicia a los sucesos delictivos y también a la expectativa ciudadana en tanto se cumpla el marco legal establecido. Yo quiero con ello reiterar mi agradecimiento a nuestro invitado por la explicación que nos ha hecho de este complejo marco legal sobre la determinación de la pena, verificando que hay varios puntos comunes en su tratamiento y en los problemas que afronta la experiencia chilena con la peruana y que debemos de seguir informando sobre esta materia. Creo que será, pues, uno de los temas que volveremos a tratar más adelante. Profesor Mañalich, muchas gracias por su presencia en Justicia TV. Le dejamos en uso de la palabra para unas palabras finales a nuestra audiencia. Yo agradezco sobremanera la invitación que se ha extendido a esta, para mí, muy ilustrativa y grata conversación y me permito felicitar al Poder Judicial del Perú, en particular a su Corte Suprema, por esta, a mi juicio, notable iniciativa que contribuye, me parece, de manera palpable a acercar las asperezas de algunos problemas y debates jurídicos al punto de vista de las y los ciudadanos, que yo creo es un desafío fundamental que enfrenta cualquier sistema de administración de justicia penal en nuestros días. Así que insisto en mi agradecimiento y me despido muy cordialmente de todos ustedes. Gracias, profesor Mañalich. Estimados amigos, con ello ponemos fin a esta primera sesión de nuestra segunda temporada, agradeciendo como siempre su amable atención e invitándolos a una próxima reunión de su programa Conociendo el Derecho Penal, siempre aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú.